La invitación de boda llegó un martes, deslizándose bajo la puerta de mi apartamento como un cuchillo entre las costillas, cartulina color crema, estampado dorado, la letra cursiva de mi hermana anunciando su matrimonio con Derek. Mi Derek, el hombre con el que había pasado 3 años construyendo una vida hasta que ella decidió que también lo quería. Me quedé de pie en mi pequeño estudio, con el sobre temblando en mis manos, y me pregunté cómo alguien podía sentirse tan vacío y tan pesado al mismo tiempo. El radiador chirriaba y silbaba, luchando contra el frío de febrero que se colaba por las ventanas de un solo cristal. Afuera, la ciudad rugía con su indiferencia habitual. Las bocinas de los coches, las sirenas lejanas, el chirrido metálico del metro a 2 manzanas de distancia. Dentro, mi mundo consistía en muebles desiguales de tiendas de segunda mano, una placa eléctrica que solo funcionaba en un nivel y el olor persistente del restaurante indio de abajo que se había impregnado permanentemente en mi ropa. Aquí era invisible, invisible en todas partes, en realidad. En el hospital donde trabajaba como auxiliar de enfermería, era a quien llamaban cuando nadie más quería hacer un turno. La que limpiaba las vacinillas y cambiaba las sábanas mientras las enfermeras se tomaban sus descansos para cenar en familia, cuando yo todavía asistía a esas cenas. Era la responsable, la aburrida, la que nunca causaba problemas ni exigía atención. A diferencia de Vanessa, mi hermana siempre había sido el hijo, y yo había aprendido pronto a orbitar en silencio, contenta con el reflejo de la luz. Cuando apareció en el apartamento que compartíamos Derek y yo, llorando por una audición fallida, la dejé quedarse en nuestro sofá. Cuando necesitó dinero, se lo di de mis escasos ahorros. Cuando empezó a ponerse mi ropa y a usar mi maquillaje, no dije nada. Debería haber sabido que ella también lo querría. La invitación indicaba el lugar Osto, un restaurante italiano de lujo en Manhattan que nunca podría permitirme, ni siquiera ahorrando durante un año. La boda era en 2 semanas. Querían que estuviera allí. Vanessa había escrito una nota en la parte posterior con su letra descuidada. Por favor, ven, hermana. No sería lo mismo sin ti. Sé que las cosas son complicadas, pero te quiero. Arrugué la invitación y la tiré a la basura, pero las palabras ya se me habían clavado bajo la piel. Complicadas. Ella se había acostado con mi novio en nuestra cama mientras yo trabajaba un turno doble. Y cuando llegué a casa antes de lo previsto porque tenía gripe, los encontré enredados en las sábanas que había lavado esa misma mañana. La expresión de Derek no era de culpa, era de alivio, como si hubiera estado esperando permiso para dejar de fingir. Emma, esto no acaba de pasar, dijo, buscando a toda prisa sus calzoncillos, mientras Vanessa tenía la osadía de parecer llorosa y hermosa con mi vieja camiseta de la Universidad de Nueva York. Me mudé esa noche con 2 maletas y lo que quedaba de mi dignidad. Eso fue hace 4 meses. Ahora hacía turnos dobles en Mount C. Me dolían los pies con las zapatillas baratas que se habían gastado en los talones. La señora Patterson, de la habitación 412, me había vomitado encima 2 veces. Una adolescente víctima de una sobredosis se había cubierto de sangre y había muerto a pesar de nuestros esfuerzos. Y yo había tenido que consolar a su madre, mientras aún olía a vómito ajeno. El médico adjunto no había aprendido mi nombre en los 6 meses que llevaba trabajando allí. Solo me llamaba tú o Cuando salí tambaleándome a la noche de marzo, estaba tan cansada que apenas sentía el frío. El metro tardaría 40 minutos. No podía permitirme un taxi, pero había un autobús que cruzaba la ciudad. Y si me daba prisa, podría coger el de las 11:15. Corrí. Las puertas del autobús se estaban cerrando cuando llegué. Y el conductor, aburrido, indiferente, las abrió con un suspiro hidráulico. Subí a bordo, buscando a tientas mi tarjeta de metro con los dedos entumecidos, y me desplomé en un asiento cerca de la parte trasera. El autobús olía a lana mojada y a la cena de comida rápida de alguien. Las luces fluorescentes parpadeaban en el techo, bañando todo con un brillo amarillento y enfermizo. Había quizás otros 6 pasajeros, todos ellos con el mismo aspecto agotado que yo, todos invisibles los unos para los otros. Apoyé la cabeza contra la fría ventana y cerré los ojos.
El autobús se puso en marcha y dejé que el movimiento me meciera hasta quedarme medio dormida. Ese espacio peligroso donde los pensamientos se convierten en sueños y los recuerdos se funden con el presente. Vi el rostro de Deckerick, las lágrimas de Vanessa, la expresión decepcionada de mi madre cuando le dije que ya no iría a las cenas de los domingos. «Estás exagerando, Emma», me dijo. «Vanessa no quería hacerte daño. Estas cosas pasan. Tienes que aprender a perdonar». Colgué sin responder. El autobús se detuvo bruscamente y abrí los ojos de golpe. No estábamos en mi parada. Estábamos muy lejos de mi parada. El conductor se quedó mirando nervioso mientras dos hombres con trajes oscuros subían por la puerta delantera. Todo en ellos gritaba peligro. Se movían como depredadores. Sus ojos escaneaban el autobús con una fría evaluación que me hizo enderezar la espalda. Uno era mayor, tal vez de unos 40 años, con mechas plateadas en su cabello oscuro y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. El otro era más joven, con un físico que delataba una vida dedicada al gimnasio, manos tatuadas y una mandíbula que podría cortar cristal. Detrás de ellos, a través de la puerta abierta, pude ver un sub negro parado en la acera, con las ventanas tan oscuras que parecían vacías. «Todos fuera», dijo el mayor. Su voz era tranquila, casi amable, pero transmitía una autoridad absoluta. Ahora. Los demás pasajeros se apresuraron a obedecer, recogieron sus pertenencias y pasaron rápidamente junto a los dos hombres como conejos asustados. Yo me quedé paralizada, con mi cerebro agotado luchando por procesar lo que estaba sucediendo. «Tú también, cariño», dijo el mayor, mirándome directamente. Me puse de pie con las piernas temblorosas, apretando mi bolsa de enfermera contra el pecho como si fuera un escudo. Mientras avanzaba por el pasillo, los ojos del más joven me seguían con una intensidad que me ponía la piel de gallina. Mantuve la mirada baja, tratando de hacerme aún más pequeña, más invisible. Estaba casi en la puerta cuando ocurrió. Mi pie se enganchó en algo, tal vez la correa de una bolsa, o simplemente mi propio cansancio y torpeza, y me caí hacia adelante. Mi bolsa salió volando y su contenido se esparció por el suelo del autobús. Tampones, una barra de cereales a medio comer, mi viejo iPod, mi tarjeta de identificación del trabajo y, para mi vergüenza, la arrugada invitación de boda que, al parecer, había metido en mi bolsa en lugar de dejarla en la basura. Golpeé el suelo con fuerza, con las palmas de las manos ardiendo y la cara ardiendo de humillación. Murmuré, apresurándome a recoger mis cosas antes de que esos hombres peligrosos perdieran la paciencia y hicieran lo que los hombres peligrosos suelen hacer con los obstáculos inconvenientes. Pero entonces sentí unas manos en mis brazos, fuertes y cuidadosas, que me ayudaban a levantarme. «Tranquila», dijo una voz, y no era la del hombre mayor ni la del joven. Era de otra persona completamente diferente. Levanté la vista y el mundo se inclinó. Era joven, quizá de unos 30 años, y hermoso de una forma que parecía casi cruel. Tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía salido de una pantalla de cine. Pómulos marcados y una boca que parecía sonreír muy pocas veces. Sus ojos eran del color del whisky caro, ámbar y dorados y peligrosos, y me miraban con una intensidad que me dejó sin aliento. Llevaba un traje que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Era de color gris carbón y estaba perfectamente adaptado a un cuerpo que irradiaba poder. Su aroma me golpeó como una ola. Sándalo y algo más oscuro, algo que me hacía pensar en humo y secretos. «¿Estás herida?», preguntó, y su voz era de terciopelo oscuro, acentuada con algo que no lograba identificar. Italiano, tal vez. Sus manos seguían sobre mis brazos, sujetándome, y podía sentir su calor a través de mi fina chaqueta. «Estoy bien», logré decir, con una voz más débil de lo que pretendía. «Lo siento, no era mi intención». «Recogiendo sus cosas, Marco», dijo, interrumpiéndome, y el hombre mayor se agachó inmediatamente para recoger mis pertenencias esparcidas. Observé en silencio atónita cómo este hombre de aspecto peligroso recogía con cuidado mis tampones, mi barrita de cereales y mi tarjeta de identificación del trabajo sin mostrar ningún atisbo de juicio o disgusto.
Incluso alisó la invitación de boda antes de volver a meterlo todo en mi bolso. El hombre guapo, claramente alguien importante, claramente alguien a quien estos otros hombres peligrosos obedecían, aún no me había soltado los brazos. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Debería haber mentido. Todos mis instintos me gritaban que mintiera, que corriera, que me alejara lo más posible de aquella situación. Emma, susurré en su lugar. Algo brilló en esos ojos ámbar. Quizás interés o reconocimiento, aunque no podía imaginar por qué este hombre me reconocería. Yo no era nadie. Invisible. Emma, repitió como si estuviera saboreando mi nombre. Su pulgar se movió contra mi brazo, un pequeño círculo que hizo que la electricidad recorriera mi columna vertebral. ¿Trabajas en Mount Sea? Había visto mi tarjeta de identificación. Por supuesto había visto mi tarjeta de identificación. Sí, dije. ¿Turno de noche? Sí. Y coges el autobús sola a medianoche. Ahora había algo peligroso en su tono. Algo que hacía que el aire entre nosotros se sintiera cargado. No puedo permitirme otra cosa, dije, y odiélo a la defensiva que sonaba. Su mandíbula se tensó. Detrás de él, el hombre más joven cambió el peso de su cuerpo y vi el destello de algo metálico bajo su chaqueta. Una pistola. Dios mío, estos hombres tenían pistolas. Eso va a cambiar esta noche, dijo el hombre guapo. Marco, llévala a casa. ¿Qué? No, no puedo. Puedes y lo harás. Su voz había pasado de ser aterciopelada a ser de acero. ¿Tienes idea del tipo de barrio por el que vas a caminar a estas horas? ¿Con ese aspecto? ¿Qué aspecto? El de una persona cansada e invisible, con una chaqueta manchada y zapatillas gastadas. Pero no dije eso. Me quedé allí temblando mientras él finalmente soltaba mis brazos y daba un paso atrás. La pérdida de su contacto se sintió como algo físico, una fría ráfaga de aire donde antes había calor. Ni siquiera te conozco, dije débilmente. Entonces, su boca se curvó, solo ligeramente. Y no era exactamente una sonrisa. Era algo más oscuro, más posesivo. No, asintió. Todavía no. Marco me entregó mi bolso con una expresión cuidadosamente neutra. El joven ya se había acercado a la puerta y hablaba en voz baja por el teléfono. El hombre guapo me miraba con esos ojos ámbar y me sentía atrapada. No por la fuerza, sino por el peso de su atención. El todoterreno o el autobús, Emma, dijo en voz baja. Elige. Miré el autobús vacío, al conductor nervioso que no me miraba a los ojos, a la calle oscura más allá. Pensé en mi pequeño apartamento, en el largo camino desde la parada del autobús, en las sombras entre las farolas, donde cualquier cosa podía estar esperando. Pensé en lo invisible que me había vuelto, en que nadie se daría cuenta si simplemente desaparecía. El todoterreno, susurré. Entonces sonrió de verdad, y fue lo más hermoso y aterrador que había visto nunca. Buena chica, dijo. Y todo mi cuerpo reaccionó a esas dos palabras de una manera que debería haber sido una advertencia. Marco me llevó al vehículo mientras el hombre guapo hablaba en voz baja con el conductor, haciéndole gestos para que se marchara. El autobús se alejó y vi cómo mi vía de escape desaparecía en la noche. El interior del todoterreno era todo de cuero negro y cristales tintados, con un olor cálido y caro. Me deslicé en el asiento trasero y Marco cerró la puerta con un suave clic que sonó demasiado como el cierre de una jaula. El hombre guapo se subió a mi lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor, lo suficientemente lejos como para que no nos tocáramos. El hombre más joven se sentó en el asiento del copiloto y un conductor que no había visto antes se alejó de la acera. Nadie habló. Agarré mi bolso y traté de no pensar en la invitación de boda que había dentro, en Vanessa y Derek, en cómo había terminado en un vehículo con hombres armados y un hermoso desconocido que me miraba como si fuera algo precioso y frágil. ¿Dónde vives?, preguntó finalmente. Le di mi dirección, con una voz apenas audible. Le dijo algo rápidamente en italiano al conductor, que asintió con la cabeza. Entonces, esos ojos color ámbar volvieron a fijarse en mí, estudiándome con una intensidad que me hizo querer acurrucarme. «Estás temblando», observó. «Tengo frío», mentí. «No», dijo en voz baja.
Tienes miedo, no lo negué. Se quitó la chaqueta con un movimiento fluido y elegante y me la puso sobre los hombros antes de que pudiera protestar. Su peso se posó sobre mí como un abrazo y su aroma me envolvió por completo. Sándalo, humo, algo único en él. ¿Mejor?, preguntó. Asentí con la cabeza, sin confiar en mi voz. El trayecto transcurrió en silencio, con las luces de la ciudad difuminándose tras las ventanas tintadas. Debería haberme sentido atrapada, aterrorizada. En cambio, envuelta en la chaqueta de este desconocido, sentí algo completamente diferente. Seguridad, lo cual era una auténtica locura. Cuando llegamos a mi edificio, un bloque sin ascensor en un barrio que parecía aún peor desde el interior de este lujoso vehículo, lo estudió con una expresión que no supe descifrar. «Quinto piso», dije. «No hay ascensor». «Criminal», murmuró. Marco abrió mi puerta y yo empecé a salir, quitándome ya la chaqueta para devolvérsela. «Quédatela», dijo el hombre guapo. «Tengo otras». Claro que las tenía. Gracias, me las arreglé durante el trayecto. No tenías por qué hacerlo. Sí, me interrumpió mirándome a los ojos. Lo hice. Me quedé en la acera con su chaqueta colgando de mis hombros y vi cómo Marco volvía a subir al vehículo. La ventanilla del hombre guapo se bajó y durante un momento nos miramos el uno al otro. «Emma», dijo finalmente, «esa invitación en tu bolso. La boda». Se me hizo un nudo en el estómago. «¿Cómo no vas a ir?», dijo, y no era una sugerencia. «Sean lo que sean para ti, sea quien sea él, tú vales más que arrastrarte de vuelta para ser testigo de su felicidad». La ventanilla se subió antes de que pudiera responder, y el todoterreno se alejó, dejándome allí de pie, en el frío, con lágrimas en los ojos y preguntas que no sabía cómo responder. No sabía cómo se llamaba. No sabía por qué me había ayudado, por qué me había mirado así, por qué sus palabras habían atravesado todas las defensas que había construido. Subí los 5 pisos hasta mi apartamento, todavía envuelta en su chaqueta, y encontré una tarjeta de visita en el bolsillo. No había ningún nombre, solo un número de teléfono grabado en dorado y debajo, una sola palabra en italiano que tuve que traducir con Google. Neo, mío, no dormí esa noche. En cambio, me senté en mi sofá desgastado con su chaqueta sobre mi regazo, dando vueltas a la tarjeta de visita entre mis dedos hasta que los bordes se ablandaron. La única palabra me miraba fijamente en relieve dorado. Mío, mío. La audacia de aquello debería haberme enfadado. Este desconocido hermoso y peligroso con sus guardias armados en su lujoso todoterreno, había decidido que yo le pertenecía basándose en qué. Una torpe caída en un autobús, un atisbo de mi patética vida esparcida por el suelo. Pero no estaba enfadada. Me aterrorizaba lo mucho que deseaba llamar a ese número. El amanecer se coló por mis ventanas en tonos grises y rosados, y finalmente me arrastré hasta la ducha. El agua nunca se calentaba del todo en este edificio, pero me quedé bajo el chorro tibio hasta que mi piel se arrugó, tratando de eliminar el persistente aroma a sándalo y humo. No funcionó. Su chaqueta colgaba en la parte trasera de la puerta de mi baño, e incluso con la puerta cerrada podía olerla. Podía olerlo a él, rico y oscuro, y completamente fuera de lugar en mi destartalado apartamento, con la pintura descascarillada y el techo manchado de agua. Tenía 3 días libres del hospital, un regalo poco habitual que normalmente significaba que tendría que hacer turnos en la clínica de Queens para ganar un dinero extra. Pero cuando miré mi teléfono, había un mensaje de mi supervisor. Alguien había hecho una generosa donación para el bienestar del personal. Tienes la semana cubierta. Descansa. Se me entumecieron las manos. Nadie hacía donaciones para el bienestar del personal en el programa de auxiliares de enfermería de Mount C. Éramos el último eslabón de la cadena alimentaria, los que teníamos que trabajar todos los días festivos y a los que se olvidaba en todos los eventos de agradecimiento al personal. Sabía con absoluta certeza quién había hecho esa donación. La tarjeta de visita parecía arder en mi bolsillo. Pasé la mañana limpiando mi apartamento, fregando los zócalos,
ordenando los armarios y haciendo cualquier cosa para mantener las manos ocupadas y la mente alejada de la situación imposible en la que me había metido. Al mediodía se me habían acabado las tareas. La invitación de boda estaba sobre la encimera de la cocina, burlándose de mí con su cartulina color crema y su estampado dorado. 2 semanas. Cogí el teléfono 6 veces para llamar a Vanessa, para decirle que no iría, para decirle por fin todas las cosas que me había tragado durante meses. Pero cada vez recordaba la voz de nuestra madre. Estás exagerando, Emma. Aprende a perdonar. En su lugar, mi dedo se cernió sobre el misterioso número. No llamé, pero tampoco tiré la tarjeta. Llamaron a mi puerta a las 2 de la tarde. Con un tono seco y autoritario, me quedé paralizada a medio camino de la cocina, con el corazón latiéndome con fuerza. Nadie llamaba a mi puerta. El edificio tenía el sistema de timbre estropeado y cualquiera que quisiera ponerse en contacto conmigo llamaba primero por teléfono. A través de la mirilla vi a Marco. Estaba de pie en mi lúgubre pasillo, con aspecto de haber salido de un universo completamente diferente. Traje oscuro, perfectamente planchado, expresión profesionalmente neutra, completamente indiferente a las pintadas de las paredes de detrás de él o al olor a basura del conducto desbordado. Abrí la puerta con manos temblorosas. Señorita Emma, dijo, con el mismo acento italiano que su jefe, le pido disculpas por la intrusión. El señor Castellaniano solicita su presencia para almorzar. El señor Castellaniano. Por fin un nombre para esos ojos color ámbar. No llamé, dije estúpidamente. La expresión de Marco no cambió. No, señorita, no era necesario. No lo entiendo. El coche le espera abajo. Si necesita tiempo para prepararse, puedo esperar. Bajé la mirada hacia mi atuendo, leggings y un jersey oversize que había sido de Derek. El pelo recogido en un moño desordenado, sin maquillaje. Todavía llevaba los mismos calcetines raídos con los que había dormido. No puedo ir a almorzar así, dije. Señor, a Castellano no le importa lo que lleves puesto, respondió Marco, y algo en su tono sugería que se estaba quedando corto, pero si prefieres cambiarte, hazlo. Debería haber dicho que no. Debería haber cerrado la puerta y fingido que esto no estaba pasando, que no me había topado con algo que superaba con creces mi comprensión. En cambio, me oí decir, dame 10 minutos. Marco asintió una vez y se colocó frente a mi puerta como un centinela, con las manos juntas delante de él y los ojos escaneando el pasillo con la misma fría evaluación que había utilizado en el autobús. Cerré la puerta y me quedé allí respirando con dificultad. ¿Qué estaba haciendo? Pero ya me estaba moviendo hacia mi armario, rebuscando entre las limitadas opciones. Todo lo que tenía eran batas de hospital o prendas básicas baratas de Target. Finalmente, me decidí por unos vaqueros negros que no estaban demasiado gastados y un suéter color crema que Vanessa había dejado atrás cuando me robó a mi novio, de suave cachemira, que probablemente había costado más que mi alquiler. No se me escapó la ironía. Me solté el pelo, lo cepillé hasta que brilló y me maquillé mínimamente con manos temblorosas. La chica del espejo parecía joven y asustada, completamente fuera de su elemento, pero al menos no parecía que acabara de salir de la cama. Su chaqueta seguía colgada en la puerta del baño. La cogí sin pensar y me la eché por encima del brazo. Si este señor Castellano quería almorzar, al menos podía devolverle su propiedad. La expresión de Marco no cambió cuando salí, pero algo brilló en sus ojos. Aprobación, tal vez, o lástima. Señaló hacia las escaleras y lo seguí bajando los 5 pisos, muy consciente de lo destartalado que se veía el edificio a los ojos de alguien que claramente operaba en un mundo diferente. El SUV esperaba en la acera, elegante y negro, completamente fuera de lugar entre los Hondas oxidados y los Toyotas abollados que se alineaban en la calle. Algunos vecinos miraban desde sus ventanas y sentí su curiosidad como un peso físico. El conductor, un hombre diferente al de la noche anterior, más joven y con porte militar, abrió la puerta trasera y yo me subí. El interior era exactamente como lo recordaba. Cuero negro, cristales tintados, el aroma persistente del sándalo. Pero esta vez estaba sola.
Marco se sentó en el asiento del copiloto y el conductor se incorporó con suavidad al tráfico. ¿A dónde vamos?, pregunté, con la voz demasiado alta en el silencioso vehículo. «Austos», respondió Marco. Se me hizo un nudo en el estómago. «¿El restaurante italiano de Manhattan?» «Sí, señorita, el mismo lugar donde se celebró la boda de Vanessa». «Claro, cómo no». Condujimos en silencio, cruzando mi barrio y adentrándonos en zonas cada vez más bonitas, hasta que los edificios se hicieron más altos y limpios, y la gente que caminaba por las aceras llevaba abrigos que probablemente costaban más que mi coche, si es que tuviera uno. Osto ocupaba la planta baja de un edificio en Midtown, con una fachada elegante y discreta, con hiedra trepando por los ladrillos y una suave iluminación brillando detrás de las ventanas esmeriladas. Un aparcacoches se acercó inmediatamente cuando nos detuvimos y Marco me abrió la puerta antes de que pudiera alcanzar la manija. «El señor Castellano le espera dentro», dijo. Salí del coche, agarrándome la chaqueta al pecho como si fuera una armadura, y seguí a Marco a través de las pesadas puertas de madera. El interior me dejó sin aliento. La cálida luz de las lámparas de cristal se reflejaba en las paredes color crema y los suelos de madera oscura. Los manteles blancos brillaban, adornados con plata y cristal que captaban la luz como estrellas. El aire olía a ajo, vino y pan recién horneado, y una suave música italiana sonaba desde altavoces ocultos. Era hermoso, elegante, completamente intimidante, y estaba vacío. Todas las mesas estaban vacías, perfectamente dispuestas, pero desocupadas. El único movimiento provenía del personal, con sus impecables camisas blancas, que se movía como fantasmas por los bordes de la sala. «¿Dónde está todo el mundo?», susurré. Marco no respondió. Simplemente me condujo a través del comedor principal hasta una zona privada en la parte trasera, separada por un tabique de cristal esmerilado. Y allí estaba. El señor Castellano estaba sentado en una mesa junto a la ventana, y la luz de la tarde hacía que su cabello oscuro pareciera casi azul oscuro. Se había quitado la chaqueta del traje y se había remangado la camisa blanca hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y tatuados, tatuajes que desaparecían bajo la tela, prometiendo secretos. Se levantó cuando me vio y su movimiento fue fluido, depredador. Esos ojos ámbar me siguieron mientras me acercaba y me sentí desnuda a pesar de estar completamente vestida. «Emma», dijo, mi nombre una caricia en esa voz oscura y aterciopelada. «¿Has venido?» ¿Tenía otra opción?, pregunté, sorprendida por el tono cortante de mi voz, y él esbozó una sonrisa. «Siempre hay otra opción. Podrías haber echado a Marco». «¿Podría?» Sí, apartó una silla y esperó. No suelo obligar a las mujeres a comer conmigo. Quería preguntarle qué costumbres tenía, qué tipo de hombre cerraba todo un restaurante para una comida privada. ¿Qué significaban esos tatuajes? ¿Por qué sus guardias llevaban armas? ¿Por qué había ayudado a una desconocida en un autobús y luego había decidido que era suya? En lugar de eso, me senté. Él empujó mi silla con manos cuidadosas y volví a percibir su aroma. Esa embriagadora combinación de sándalo y humo y algo más oscuro debajo. Cuando se sentó frente a mí, la mesa de repente me pareció demasiado pequeña. El espacio entre nosotros se llenó de algo que no entendía. «Has traído mi chaqueta», observó. La dejé en la silla vacía a mi lado. Iba a devolvértela. Te dije que te la quedaras. No puedo aceptar regalos caros de desconocidos. Ya no somos desconocidos, Emma. Ahora sabes mi nombre. Solo tu apellido, le señalé. Y solo porque Marco me lo dijo. Algo brilló en su rostro. Quizás diversión. Dante. Me llamo Dante Castagnano. Dante. Por supuesto. Incluso su nombre sonaba como poesía oscura. Un camarero apareció con vino, de color rojo intenso, probablemente más caro que lo que yo ganaba en un mes, y lo sirvió en copas de cristal sin preguntar. Dante me miró con esos ojos inquietantes, y yo luché contra el impulso de retorcerme. «¿Por qué estoy aquí?», pregunté finalmente. «Porque quería volver a verte. ¿No me conoces?» «Todavía no», dijo, repitiendo las palabras de la noche anterior. «Pero me gustaría,
Me reí, y salió un sonido agudo y amargo. ¿Por qué? No soy nadie. Una auxiliar de enfermería que vive en un apartamento de mierda va en autobús y ni siquiera puede evitar que su propio novio se acueste con su hermana. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, e inmediatamente deseé poder tragármelas. La expresión de Dante se quedó muy quieta. La invitación, dijo en voz baja. Tu hermana se va a casar con tu ex. Agarré mi copa de vino y di un trago que habría hecho llorar a cualquier borracho. Sí, y te invitaron a verlo. Sí, aquí, en este restaurante. Sí. El silencio que siguió me pareció peligroso. Dante apretó la mandíbula, un músculo le temblaba bajo la piel y sus manos, apoyadas sobre la mesa, se cerraron en puños. ¿Cómo se llama? Preguntó con voz suave y mortal. ¿Por qué? ¿Cómo se llama, Emma? Derek. Derek Morrison. Dejé la copa de vino antes de poder evitarlo. No importa. Se acabó. Ellos ganaron. Yo perdí. Y ahora tengo que pasar el resto de mi vida siendo la persona más madura, mientras todos me dicen que perdone y siga adelante. No vas a ir a la boda. No era una pregunta. No lo he decidido. Mentí. No vas a ir, repitió, inclinándose hacia adelante. No vas a quedarte ahí parada viendo cómo celebran lo que te han robado. No vas a sonreír y fingir que te alegras por ellos mientras te restriegan su traición por la cara. No es tu decisión. Te mereces algo mejor que eso, Emma. Su voz se había reducido casi a un susurro, pero tenía más peso que si hubiera gritado. Mejor que un hombre que no veía lo que tenía. Mejor que una hermana que se quedaba con lo que no era suyo. Mejor que una familia que te pide que te tragues tu dolor por su comodidad. Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos. No sabes nada de mí. Sé que trabajas hasta el agotamiento, cuidando de los demás. Sé que tomas el autobús sola a medianoche porque no puedes permitirte nada mejor. Sé que guardas su chaqueta y su camiseta, y que llevas su invitación como un cilicio, castigándote por sus pecados. Se inclinó sobre la mesa y sus dedos rozaron los míos. Sé que eres más fuerte de lo que crees. Y sé que cuando te caíste en ese autobús y me miraste, algo se rompió en mi pecho. Lo miré fijamente, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Esto es una locura, susurré. Tú estás loco. Todo esto es inevitable. Terminó. Tú también lo sentiste. No me mientas, Emma. Puedo verlo en tus ojos. Dios, ayúdame. Tenía razón. Desde el momento en que sus manos me sostuvieron, desde el momento en que esos ojos ámbar se fijaron en los míos, algo cambió en el universo. Lo sentí entonces y lo sentí ahora. Este polo, esta terrible, maravillosa y aterradora certeza de que mi vida se había dividido en un antes y un después. Antes de Dante, después de Dante. El camarero regresó con comida que no recordaba haber pedido. Pasta que olía a gloria, pan recién hecho, verduras asadas brillantes con aceite de oliva. Dante me sirvió él mismo, con movimientos eficientes y de alguna manera íntimos. Y yo le dejé, porque parecía que no podía encontrar mi voz. Come, me dijo con suavidad. Estás demasiado delgada. Estoy bien. Estás funcionando a base de fuerza de voluntad y obstinación. Come, Emma, por favor. Así que comí, y la comida estaba increíble, y Dante me observaba con una intensidad que debería haberme incomodado, pero que en cambio me hizo sentir vista de una manera que nunca había experimentado. Me hizo preguntas sobre mi trabajo, mi vida, mis sueños antes de que todo se viniera abajo. Me encontré respondiendo. Las palabras brotaban como si él hubiera descorchado algo dentro de mí. Le hablé de la escuela de enfermería, de cómo tuve que dejarla cuando murió mi padre, y las facturas médicas se lo llevaron todo, de cómo había planeado volver algún día, del apartamento que quería alquilar con Derek en un barrio mejor, del futuro que había construido en mi cabeza y que se había derrumbado en una sola tarde. Él escuchaba como si cada palabra importara, como si yo importara. Y en algún momento, entre la pasta y el tiramisú que apareció como postre, olvidé tener miedo. Tengo una confesión que hacerte, dijo Dante finalmente, dejando su taza de café expreso. No fue casualidad que necesitara ese autobús anoche.
Mi tenedor se detuvo a mitad de camino hacia mi boca. ¿Qué? Llevo 3 días vigilándote. De repente, el restaurante se volvió muy frío. ¿Perdón? No parecía arrepentido. Derek Morrison trabaja para una empresa que hace negocios con uno de mis socios. Cuando empezaron a circular rumores sobre su próxima boda, sobre cómo había dejado a su novia por su hermana, hice que alguien lo investigara. Sus ojos se clavaron en los míos. Te encontraron a ti. Dejé el tenedor con cuidado, con las manos temblorosas. Me has estado acosando, protegiéndome, corrigió él. ¿Tienes idea de lo peligrosa que es tu rutina? El mismo autobús, a la misma hora, la misma ruta a casa a través de uno de los peores barrios de la ciudad. Cualquiera podría haberlo hecho. ¿Y qué decidiste hacer? ¿Organizar un encuentro fortuito en el transporte público? Decidí asegurarme de que llegaras a casa sano y salvo. ¿Y el resto? Se encogió de hombros, y había algo casi vulnerable en ese gesto. El resto fue el destino. Debería haberme enfadado. Debería haber tirado la servilleta, haber salido corriendo y no haber vuelto a mirar atrás. Pero lo único en lo que podía pensar era en que alguien se había preocupado lo suficiente como para asegurarse de que llegara a casa sano y salvo. Alguien había mirado mi pequeña e invisible vida y había decidido qué importaba, aunque ese alguien fuera claramente peligroso y estuviera definitivamente desquiciado. ¿Por qué? Le pregunté. ¿Por qué te importa la seguridad de una enfermera auxiliar cualquiera? Dante se quedó callado durante un largo rato. Entonces, porque el padre de Derek Morrison es Dominic Morrison. ¿Conoces ese nombre? Negué con la cabeza. Es un rival en los negocios. Llevamos años dándonos vueltas, esperando una oportunidad. Cuando me enteré de que su hijo te había destruido, que había tomado todo lo que habías construido y se lo había entregado a tu hermana como un regalo de fiesta, apretó las manos sobre la mesa. Quería hacerle daño. Quería destruir todo lo que había tocado. Se me heló la sangre. No soy un plan de venganza. No. Dante asintió. Se suponía que lo eras, pero entonces te vi caer y me miraste con esos ojos y todo cambió. Volvió a estirar el brazo sobre la mesa, esta vez agarrándome la mano por completo, con el pulgar trazando círculos en mi palma. Se suponía que eras un arma. En cambio, te convertiste en algo mucho más peligroso. ¿Qué? Susurré. Su sonrisa era oscura y hermosa y llena de promesas. Mía. Retiré la mano como si me hubiera quemado. No soy de nadie, dije con voz temblorosa, y mucho menos de un jefe mafioso que cree que puede comprar a la gente con cenas caras y donaciones a hospitales. Dante no pareció ofendido, más bien parecía complacido de que lo hubiera descubierto. Nunca dije que fuera un buen hombre, Emma. Estás loca. Todo esto es una locura. Me levanté y la silla chirrió al rozar el suelo. Gracias por la comida, pero tengo que irme. Siéntate. No, Emma. Su voz volvió a bajar a ese susurro peligroso. Siéntate y que Dios me ayude. Me senté no porque tenía miedo, aunque probablemente debería haberlo tenido, sino porque una parte traicionera de mí quería oír lo que iba a decir a continuación. Quería entender por qué este hombre hermoso y aterrador había decidido que yo merecía la pena para organizar reuniones elaboradas y hacer crípticas declaraciones de propiedad. Mejor, murmuró. Ahora, escucha con atención, porque solo voy a explicarlo una vez. Se recostó en su silla, moviendo los hombros como si se preparara para contar una historia. La luz de la tarde se reflejaba en los ángulos marcados de su rostro, convirtiéndolo en algo entre un ángel y un demonio. Dominic Morrison ha sido una espina clavada para mí durante 5 años. Trafica con drogas a través del puerto, se lleva la mejor parte, soborna a las personas equivocadas y en general me complica la vida. Pero es cuidadoso, nunca deja pruebas, siempre tiene coartadas. Mantiene las manos limpias mientras su gente hace el trabajo sucio. Abrí la boca, pero él levantó una mano. Se supone que su hijo, Derek, es la cara legítima de la familia. Trabaja en una consultora, sale con chicas agradables y se mantiene alejado de los negocios de su padre. Excepto que Derek se volvió codicioso. Empezó a utilizar su posición para blanquear dinero
y establecer conexiones que su padre no podía tocar. La sonrisa de Dante era afilada como una navaja. Se volvió descuidado. Y cuando la gente se vuelve descuidada en mi ciudad, yo me doy cuenta. ¿Qué tiene esto que ver conmigo?, pregunté, aunque empezaba a entenderlo. Hace 3 meses me enteré de que Derek se había comprometido. No contigo, sino con tu hermana, lo que significaba que te había dejado a ti, su novia desde hacía 3 años, por una mujer a la que conocía desde hacía ¿qué? ¿Unas semanas? Ese tipo de comportamiento impulsivo sugiere que hay algo que le obliga. Quizás chantaje o amor. Dijo la palabra como si le supiera mal. En cualquier caso, era una oportunidad. Se me revolvió el estómago. Así que me investigaste. Investigué a todos los que formaban parte de la vida de Derek. Se suponía que tú eras ruido de fondo, la novia descartada, la hermana aburrida, nada importante. Se inclinó hacia adelante de nuevo, pero entonces vi los informes. Vi cómo trabajabas doble turno para pagar el alquiler, cómo habías dejado la escuela de enfermería para pagar el funeral de tu padre, cómo seguías enviando dinero a tu madre incluso después de que ella eligiera a Vanessa en lugar de a ti. Vi cómo te habían borrado de tu propia vida y cómo nadie parecía darse cuenta ni importarle. Las lágrimas me quemaban los ojos. Para. Vi tu foto, continuó implacable, y me dije a mí mismo que era una estrategia. Te utilizaría para llegar a Derek y hacer daño a Dominic donde más le doliera. Iba a intervenir, hacérmele el héroe, hacer que te enamoraras de mí y luego exhibirte delante de ellos en la boda como un trofeo. Su voz se suavizó. Ese era el plan. Y entonces te vi en persona. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. Y el plan dejó de tener importancia porque supe en ese momento que quemaría todo el imperio Morrison solo para mantenerte a salvo. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, imposibles y aterradoras, pero de alguna manera inevitables. No me conoces, susurré. Sé lo suficiente, dijo, levantándose y rodeando la mesa con esa elegancia depredadora. Sé que eres más fuerte de lo que nadie te ha reconocido. Sé que te mereces algo mejor que las migajas que te han dado. Y sé, se agachó junto a mi silla, poniéndonos a la misma altura, que cuando me miras, ves a alguien que te ve de verdad, y eso te aterroriza más que mis armas, mi reputación o cualquier otra cosa. Tenía razón y lo odié por ello. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté. Todo. Levantó la mano y me acarició la mejilla con una delicadeza que no encajaba con el peligro que había en sus ojos. Quiero que me dejes cuidar de ti. Quiero que dejes de matarte a trabajar para gente que no te aprecia. Quiero que te mudes de ese apartamento de mierda a un lugar seguro. Quiero. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Quiero que seas mía, Emma. Completamente. ¿A cambio de qué? ¿De hacer daño a Derek? ¿De destruir a su padre? No. La sonrisa de Dante era sombría. Eso lo haré de todos modos. Esto es aparte. Se trata de ti y de mí, y del hecho de que no he podido pensar en nada más desde que apareciste en mi vida. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Esto es demasiado rápido. Demasiado. Ni siquiera... Tú también lo sientes, me interrumpió. No te mientas a ti misma, Picolola. Lo veo en cómo te inclinas hacia mí, en cómo se acelera tu pulso, en cómo no le has dicho a Marco que te lleve a casa. Su mano se deslizó por mi nuca, sus dedos se enredaron en mi cabello y yo temblé. Una cena, dijo en voz baja. Quédate a cenar conmigo. Si después quieres irte, Marco te llevará a casa y me aseguraré de que llegues bien, pero por lo demás te dejaré en paz. Su frente tocó la mía. Pero si te quedas, si me das la oportunidad de mostrarte lo que esto podría ser, te prometo que nunca volverás a sentirte invisible. Debería haber dicho que no. Debería haber huido. En cambio, susurré, una cena. Su sonrisa podría haber iluminado toda la ciudad. La cena se convirtió en horas. El personal del restaurante trajo un plato tras otro. Comida que nunca había oído nombrar. Vino que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Postres que parecían obras de arte.
Dante habló de todo menos de su negocio, de su infancia en Nápoles, de la cocina de su madre, de los libros que leía, de la música que le gustaba. Me hizo reír, reír de verdad, una risa profunda que no había experimentado en meses. Y cuando me preguntó por mí, escuchó como si cada palabra fuera preciosa. Quería saber sobre mi padre, sobre el hospital, sobre los pacientes a los que cuidaba. Me preguntó sobre la escuela de enfermería y no aceptó mis respuestas evasivas, insistiendo hasta que admití que todavía soñaba con volver, con convertirme en una enfermera de verdad, en lugar de solo alguien que limpiaba después de ellos. Lo harás, dijo con absoluta certeza. Me aseguraré de ello, no puedes simplemente. Puedo y lo haré. Me volvió a llenar la copa de vino. Eso es lo que aún no entiendes, Emma. Tengo recursos que no puedes imaginar. El dinero no es nada, la influencia no es nada. Si quieres volver a estudiar, volverás a estudiar. Si quieres mudarte a un apartamento mejor, te mudarás. Si quieres algo en este mundo, me aseguraré de que lo tengas. ¿Por qué? Le pregunté por enésima vez. ¿Por qué yo? Se quedó callado durante un largo rato, estudiándome por encima del borde de su copa. Mi padre estaba en este negocio, dijo finalmente. Él me enseñó que todo es una transacción. La lealtad, el amor, la confianza, todo tiene un precio y todo el mundo puede comprarse. Dejó su copa sobre la mesa. He vivido toda mi vida creyendo eso, construyendo mi imperio sobre ese principio. Y entonces tú caíste delante de mí. Y por primera vez en 32 años, quise algo que no tenía nada que ver con la estrategia, el poder o la venganza. ¿Qué querías? ¿Quedarte conmigo? Su voz era áspera. Llevarte a un lugar seguro y asegurarme de que nadie volviera a hacerte daño. Verte sonreír y saber que yo había encendido esa luz en tus ojos. Para... Se detuvo, apretando la mandíbula. Me haces querer ser algo diferente de lo que soy. Y nunca antes había querido eso. La confesión quedó suspendida entre nosotros, vulnerable y peligrosa. No soy una buena persona, Emma, continuó. He hecho cosas que te repugnarían. Haré cosas peores antes de acabar. Pero contigo... Se inclinó sobre la mesa y me cogió la mano. Contigo quiero intentarlo. Miré nuestras manos unidas, la suya llena de cicatrices y fuerte, la mía pequeña y temblorosa, y sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho. No sé cómo hacer esto, admití. No sé cómo estar con alguien como tú, alguien como yo. Peligroso, poderoso, alguien que cierra restaurantes y tiene guardias armados y hace declaraciones sobre la propiedad como si fuera lo más normal del mundo. Lo miré a los ojos. No soy sofisticada ni emocionante ni ninguna de las cosas que probablemente te suelen atraer. Apretó mi mano con más fuerza. Eres todo lo que nunca he tenido. Real, honesta, buena. Llevó mi mano a sus labios y besó mis nudillos, lo que hizo que una descarga eléctrica recorriera mi brazo. Déjame cuidar de ti, Emma. Déjame mostrarte lo que se siente al ser apreciada en lugar de utilizada. La palabra querida rompió algo dentro de mí. Nunca me habían querido. Había sido conveniente, útil, ignorable. Derek me había tenido a su lado porque no pedía mucho y no causaba problemas. Mi familia me había tenido a su lado porque era la responsable en la que se podía confiar para arreglar las cosas. Pero querida, eso era algo completamente diferente. De acuerdo, susurré. Dante se quedó muy quieto. De acuerdo, una semana. Dame una semana para ver si esto, sea lo que sea, es real o solo una fantasía que ambos hemos construido. Retiré la mano, necesitaba espacio para pensar, pero tengo condiciones. Su sonrisa fue lenta y satisfecha. Dime cuáles son, me quedo con mi apartamento, me quedo con mi trabajo. No soy una muñeca a la que puedas vestir y meter en una jaula dorada. De acuerdo, aunque me reservo el derecho de mejorar tu seguridad y asegurarme de que no cojas el autobús sola a medianoche. Bien. Segunda condición, me cuentas la verdad sobre tu negocio, sobre por qué realmente quieres hacer daño a Derek y a su padre, sobre lo que esperas de mí. Hecho. Tercera condición, si al final de la semana quiero marcharme, me dejas.
sin manipulaciones, sin amenazas, no. No, me interrumpió. Parpadeé. No, aceptaré las dos primeras condiciones, pero no prometo dejarte marchar. Se inclinó hacia adelante, clavándome la mirada. Porque ya sé lo que descubrirás esta semana, Picolola. Descubrirás que eres mía tanto como yo soy tuyo. Y cuando te des cuenta de eso, cuando dejes de luchar contra lo que sientes, no querrás irte. Eso es arrogancia. Eso es honestidad. Se puso de pie y me tendió la mano. Una semana, Emma, déjame mostrarte cómo podría ser tu vida. Miré fijamente su mano extendida. Una invitación, una promesa, una amenaza, todo junto. Cada pensamiento racional me gritaba que huyera. Ese hombre era peligroso. Había admitido que me vigilaba, que planeaba utilizarme para vengarse. Se rodeaba de guardias armados y hablaba con naturalidad de destruir a la gente. Me conocía desde hacía menos de 24 horas y ya hablaba de propiedad y de para siempre. Pero cuando miré esos ojos ámbar, no vi peligro. Vi a alguien que me miraba como si yo importara. Le cogí la mano. Marco nos llevó en coche por la ciudad mientras la tarde daba paso a la noche. Me senté en la parte trasera del todoterreno con el brazo de Dante alrededor de mis hombros. Su chaqueta me cubría una vez más y me sentía como si hubiera entrado en la vida de otra persona. ¿A dónde vamos?, pregunté. A un lugar que quiero enseñarte. Cruzamos el puente hacia Brooklyn, con el horizonte de Manhattan brillando detrás de nosotros como diamantes dispersos. Los barrios cambiaron, se volvieron más tranquilos, más residenciales, hasta que nos detuvimos frente a un edificio que me dejó sin aliento. Era un antiguo almacén reconvertido, todo de ladrillo y hierro, con enormes ventanas que brillaban con una luz cálida. Un portero estaba de pie en la entrada y asintió respetuosamente cuando nos acercamos. Señor Castellano, dijo, todo está listo. Dante asintió con la cabeza y me puso la mano en la espalda para guiarme al interior. El vestíbulo era impresionante. Paredes de ladrillo visto, muebles modernos, obras de arte que probablemente costaban más de lo que yo ganaría en toda mi vida. Tomamos el ascensor hasta la última planta y Dante sacó una llave. No lo entiendo, dije. Abrió la puerta. El apartamento era enorme. Un loft abierto con ventanas del suelo al techo con vistas a la ciudad, suelos de madera noble, una cocina con encimeras de mármol y electrodomésticos de alta gama, muebles que parecían sacados de una revista. Esta es una de mis propiedades, dijo Dante, observando mi reacción. La he estado utilizando como almacén, pero hoy la he limpiado y amueblado. Se acercó a las ventanas, y las luces de la ciudad lo bañaron en oro y sombras. Quiero que te quedes aquí esta semana. Déjame cuidar de ti como es debido. No puedo, sí que puedes, se volvió hacia mí. Tu apartamento tiene la cerradura rota y no tiene calefacción. El edificio está en un barrio peligroso y eres demasiado terca para admitir que no estás segura allí. Su voz se suavizó. Por favor, Emma, déjame hacerlo. Déjame darte una semana en la que no tengas que preocuparte por el dinero, la seguridad ni nada, excepto por descubrir lo que quieres. Me acerqué a las ventanas y contemplé la ciudad que se extendía bajo nosotros. Desde aquí arriba, todo parecía diferente, más limpio, más brillante, lleno de posibilidades en lugar de amenazas. ¿Y si quiero irme?, pregunté en voz baja. Entonces te irás. Haré que Marco te lleve a donde quieras ir. Se acercó por detrás, tan cerca que podía sentir su calor. Pero no querrás irte, Picolola. No una vez que te permitas sentir lo que es estar protegida, querida. Mía. Ahí estaba esa palabra otra vez. Mía. Debería haberla odiado. Debería haberme rebelado contra la posesividad, la presunción. En cambio, me recosté contra él y sus brazos me rodearon inmediatamente, sosteniéndome contra su pecho como si fuera algo precioso. Una semana, susurré. Una semana, aceptó y me dio un beso en la coronilla que me pareció una marca. Fuera, la ciudad brillaba con mil promesas, y me permití creer por un momento que quizá una de ellas podría ser mía. Los 3 primeros días pasaron en una vorágine de lujo imposible. Dante aparecía cada mañana con el desayuno,
bollería recién hecha de una panadería de Little Italy, café que sabía a gloria, fruta tan perfecta que parecía artificial. Se sentaba conmigo en la enorme mesa del comedor. Sus ojos ámbar me miraban comer como si le diera placer físico, y hablábamos de todo y de nada. Nunca me tocaba más allá de gestos casuales. Una mano en mi espalda, dedos rozando los míos cuando me entregaba algo. El beso ocasional en la sien o la frente, pero la moderación parecía deliberada, como si se estuviera conteniendo, y la tensión entre nosotros se hacía más densa cada día. La segunda noche me llevó a una exposición de arte privada en Chelsea. La galería había cerrado para nosotros, solo yo, Dante, Marco merodeando por la puerta y un nervioso conservador que explicaba cada pieza con manos temblorosas. Dante compró 3 cuadros sin preguntar el precio, y cuando protesté, simplemente dijo, «Te gustaron. Esa es razón suficiente». El tercer día me desperté y encontré una carta en la encimera de la cocina escrita con una elegante caligrafía. «Hay ropa en el armario. Ponte lo que te haga feliz. Volveré a las 7». El armario del dormitorio principal estaba vacío cuando llegué. Ahora estaba lleno de prendas de diseño de mi talla exacta. Vaqueros, jerseys y vestidos, ropa informal y vestidos de gala, zapatos que probablemente costaban más que mi coche si hubiera tenido uno. Todo en colores que me favorecían, estilos que se ajustaban a mi gusto. Había estado prestando atención. Pasé los dedos por un suave jersey de cachemira de color esmeralda intenso y sentí que algo peligroso florecía en mi pecho. Nadie me había prestado tanta atención nunca. Derrick me había comprado regalos genéricos, flores por San Valentín, un collar por mi cumpleaños que claramente había comprado a última hora en unos grandes almacenes. Vanessa me había pedido prestada la ropa y nunca me la había devuelto. Pero Dante se fijaba en lo que me gustaba, en los colores que hacían brillar mis ojos, en las telas que tocaba con nostalgia en los escaparates. Llevé el jersey esmeralda aquella noche cuando me llevó a cenar a un restaurante en la azotea de Manhattan. La ciudad se extendía bajo nosotros como una alfombra de luces, y Dante me miraba como si yo fuera más hermosa que todo aquello. «Cuéntame cosas de la escuela de enfermería», me dijo mientras tomábamos vino. «¿Qué te llevó a querer ser enfermera?» Llevaba meses evitando ese tema. La pérdida aún estaba demasiado reciente. Pero algo en la forma en que me lo preguntó, con verdadera curiosidad, sin limitarse a mantener una conversación, hizo que las palabras salieran solas. Mi padre sufrió un derrame cerebral cuando yo tenía 20 años. Le dije que estuvo en el hospital 3 meses antes de morir. Y había una enfermera, Sarah, que lo trataba como a una persona en lugar de como a un simple paciente. Se sentaba con él cuando nosotros no podíamos estar allí. Le leía la sección de deportes, se aseguraba de que tuviera mantas extra porque siempre tenía frío. Recorrí con el dedo el borde de mi copa. Ella hizo que su muerte fuera más llevadera. Yo quería hacer eso para otras personas. La mano de Dante cubrió la mía. «Lo serás. No puedo permitírmelo. Yo lo pagaré». Retiré la mano. «No, no puedo dejar que lo hagas». «¿Por qué no? Porque apenas te conozco y ya me estás dando demasiado. El apartamento, la ropa, el...». Señalé con impotencia el caro restaurante que nos rodeaba. «Todo esto. No sé qué esperas a cambio, pero no puedo». Emma se inclinó hacia adelante. «No espero nada, salvo el placer de tu compañía. Si quieres estudiar enfermería, haré lo posible para que así sea, porque verte feliz me hace feliz. Eso es todo. El mundo no funciona así. Así es como funciona mi mundo». Sus ojos se clavaron en los míos. «Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Déjame utilizarlo para algo que importe. Yo importo más que nada». La certeza en su voz me hizo un nudo en la garganta. Terminamos la cena en un silencio tenso, y cuando Marco nos llevó de vuelta al loft, Dante me acompañó hasta la puerta, pero no entró. «Que duermas bien, Piccolola», dijo, dándome un beso en la frente que se prolongó demasiado como para ser inocente. «Dante», susurré, «¿por qué no has intentado besarme como es debido?» Su sonrisa era sombría. «Porque cuando finalmente te bese, Emma, no será en la puerta.
No será un suave buenas noches. Será yo reclamando lo que es mío. Y una vez que empiece, no querré parar. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Así que esperaré hasta que estés lista para ser reclamada. Me dejó temblando en la puerta, con el cuerpo en llamas y la mente acelerada. Esa noche no pude dormir. Caminaba por el loft con uno de los camisones de seda que habían aparecido en el armario, tratando de dar sentido a lo que sentía. Era una locura. Hace una semana era invisible, tenía el corazón roto y apenas sobrevivía. Ahora vivía en un apartamento de lujo, vestía ropa de diseño y era cortejada por un hombre que me miraba como si fuera lo único que importaba en el mundo. Debería haberme parecido mal. En cambio, me sentía como si hubiera vuelto a casa. Mi teléfono vibró sobre la encimera. El nuevo teléfono que Dante me había dado el segundo día porque el mío suponía un riesgo para la seguridad. Lo cogí esperando un mensaje suyo. En cambio, era de Vanessa. No sé nada de ti desde hace días. ¿Estás bien? Tenemos que terminar el plano de distribución de los invitados. Llámame, por favor. Me quedé mirando el mensaje y de repente, todo lo que Dante me había hecho olvidar volvió a mi mente. La boda era en 10 días. Vanessa y Derek estarían en ese precioso restaurante, el mismo restaurante en el que Dante me había dicho por primera vez que era suya, y se prometerían amor eterno. Mientras yo, ¿qué? Me sentaría entre el público y sonreiría, fingiría que estaba bien o me mantendría al margen y dejaría que el mundo de Dante me engullera por completo. Cogí mi portátil e hice lo que debería haber hecho hacía días. Busqué a Dante Castellano en Google. Los resultados me heló la sangre. Página tras página de artículos de prensa, informes policiales, rumores. La familia Castellano no solo estaba relacionada con la mafia, era una de las familias criminales más poderosas de la costa este. Dante había tomado el relevo de su padre hacía 5 años y desde entonces había ampliado su territorio, su influencia y su riqueza por medios que se insinuaban claramente, pero que nunca se habían demostrado. Había fotos de él en galas benéficas, en eventos políticos para recaudar fondos, siempre con trajes caros y rodeado de mujeres guapas, mujeres que no se parecían en nada a mí, sofisticadas, elegantes, que encajaban en su mundo. Y también había fotos más oscuras, escenas de crímenes, arrestos que nunca prosperaron, testigos que se retractaron, un patrón de violencia envuelto en trajes caros y negocios aparentemente legítimos. Estaba leyendo un artículo sobre el incendio de un almacén en el que habían muerto 3 hombres cuando sonó mi teléfono. Dante, casi no respondí, pero mi mano traidora se movió por sí sola y aceptó la llamada. «¿Estás despierta?», dijo, con voz áspera, como si lo hubiera despertado. «Lo noto. Eso no es posible». Y sin embargo, oí un ruido como si se estuviera incorporando en la cama. «¿Qué pasa, Emma? Te busqué en Google». Silencio. «¿Y qué encontraste?» «Todo. Los arrestos, los incendios, las personas que han desaparecido después de cruzarse en tu camino». Mi voz temblaba. «Dijiste que me dirías la verdad. Entonces dime, ¿eres un monstruo?» Más silencio. «Sí». La palabra me golpeó como un golpe físico. «He matado a personas», continuó, con voz monótona. «He ordenado muertes. He destruido vidas y quemado negocios y he hecho cosas que te enfermarían si te las describiera en detalle». Hizo una pausa. «Nunca he fingido ser un buen hombre, Picolola. Te lo dije desde el principio. Entonces, ¿por qué?» Se me cerró la garganta. «¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quieres de mí? Quiero que veas que puedo ser otra cosa contigo». «Por ti, puedo serlo», se detuvo, frustrado. «Tú me haces querer ser mejor, Emma». «No bueno, nunca lo seré, pero mejor de lo que soy». «Eso no es justo», susurré. «No puedes echarme eso encima. No puedo arreglarte ni salvarte, ni nada de lo que piensas. No te pido que me arregles, te pido que me dejes protegerte, que me des un propósito más allá de expandir territorio y eliminar enemigos, que seas la razón por la que vuelvo a casa por la noche, en lugar de ser solo otro mueble más en un apartamento vacío. No me necesitas para eso. Podrías tener a cualquiera. No quiero a nadie más». Su voz se redujo casi a un gruñido.
¿Entiendes lo que es, Emma? Pasar toda tu vida construyendo muros, sin confiar en nadie, sin sentir nada más que la satisfacción de ganar. Y entonces te topas con mi mundo y de repente esos muros carecen de sentido porque lo único en lo que puedo pensar es en asegurarme de que estés a salvo y feliz en el mío. Las lágrimas corren por mi rostro. Esto es demasiado, demasiado rápido. No puedo decirte que te deje en paz, me interrumpió. Dime que no sientes nada cuando te toco. Dime que no te quedas despierta pensando en cómo sería si dejara de ser cauteloso y finalmente te besara como quiero hacerlo. Dime cualquiera de esas cosas y me iré. Abrí la boca, pero la cerré porque no podía mentirle. Eso es lo que pensaba, dijo suavemente. Voy para allá, Dante. Son las 3:00 de la mañana. La línea se cortó. 20 minutos más tarde, llamaron a la puerta. La abrí y me encontré a Dante con vaqueros y camiseta, el pelo revuelto como si se hubiera pasado las manos por él, los ojos salvajes y desesperados y completamente fijos en mí. Soy un monstruo, dijo sin preámbulos. He hecho cosas imperdonables y haré más antes de acabar. Pero Emma dio un paso adelante, empujándome hacia el interior del apartamento. Quemaría el mundo entero antes de dejar que alguien te hiciera daño. Destruiría a todos los que alguna vez te han hecho sentir invisible, sin valor o insignificante. Lo haría. Lo besé. No lo planeé. No pensé en las consecuencias, ni en la cordura, ni en las 1000 razones por las que era una idea terrible. Simplemente lo agarré de la camisa, lo atraje hacia mí y presioné mi boca contra la suya. Por un instante se quedó inmóvil, sorprendido. Luego gimió como un hombre moribundo y me devolvió el beso. No se parecía en nada a los suaves besos de buenas noches que me había dado en la frente. Este era un beso posesivo, apasionado, desesperado. Sus manos se enredaron en mi cabello, inclinando mi cabeza para profundizar el beso, y yo me derretí contra él. Cada terminación nerviosa cantaba. Sabía a menta y café y a algo único en él. Y cuando su lengua se deslizó en mi boca, emití un sonido que nunca antes había hecho. Necesitado, roto y completamente honesto. Emma, susurró contra mis labios. Dime que pare. No pares, susurré. Por favor, no pares. Me levantó como si no pesara nada. Mis piernas se enredaron instintivamente alrededor de su cintura y me llevó al sofá. Caímos sobre los cojines en una maraña de miembros, su cuerpo cubriendo el mío. Y nunca me había sentido tan segura y tan aterrorizada al mismo tiempo. Su boca se movió de mis labios a mi mandíbula, bajando por mi garganta, encontrando el punto del pulso que me hizo jadear. Mía, gruñó contra mi piel. Dilo, Emma. Di que eres mía. Yo no podía pensar, no podía respirar, no podía hacer nada excepto sentir. Dante, dilo. Su mano se deslizó bajo mi camisón, con la palma plana contra mi estómago, quemándome por dentro. Necesito oírte decirlo. Soy tuya, jadeé, y la verdad de ello me aterrorizó. Se apartó lo justo para mirarme, con los ojos ardientes. No te eches atrás, no cambies de opinión. Eres mía, Emma, y yo protejo lo que es mío. Posesor, logré decir. Por supuesto. Me besó de nuevo, más suavemente esta vez, pero no menos intensamente. No tienes ni idea de lo que me haces, de lo que me has hecho desde el momento en que te vi. Podía sentir exactamente lo que le hacía al presionarme contra su cadera, y la evidencia de su deseo me envalentonó. Mi mano se deslizó bajo su camisa, encontrando piel cálida, músculos duros y cicatrices cuya historia quería conocer. Él volvió a gemir, agarrándome las muñecas. Tenemos que parar. ¿Por qué? Porque si no paramos ahora, no podré hacerlo. Y quiero que nuestra primera vez sea cuando estés segura. Cuando no tengas dudas ni miedo, o yo esté seguro, le interrumpí. Emma, estoy aterrorizado. Lo admití. De ti, de esto, de lo rápido que está sucediendo todo. Pero estoy segura de que te quiero, de que te he querido desde que me ayudaste a subir a ese autobús y me miraste como si importara. Sus ojos buscaron los míos.
buscando dudas. Lo que fuera que vio le hizo cerrar los ojos y presionar su frente contra la mía. Esta noche no, dijo finalmente. Esta noche. Solo quiero abrazarte para demostrarte que puedo ser paciente, que esto no se trata solo de... Se detuvo. Déjame ganarme tu confianza, Picolola. Déjame demostrarte que valgo la pena el riesgo. Así que dejé que me llevara al dormitorio. Dejé que nos metiera a ambos bajo las sábanas, con mi espalda contra su pecho y su brazo rodeando mi cintura, como si incluso mientras dormía necesitara protegerme. Te tengo, me susurró al oído. Duerme, Emma. Te tengo. Y por primera vez en meses dormí sin pesadillas, envuelta en los brazos de un monstruo que me miraba como si fuera algo sagrado. Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas y el olor del café. Dante estaba en la cocina, sin camisa, preparando el desayuno como si fuera lo más normal del mundo, como si no hubiera pasado la noche abrazándome, como si no hubiéramos cruzado una línea invisible que no se podía volver atrás. Buenos días, dijo, levantando la vista con una sonrisa que hizo cosas peligrosas a mi corazón. Me alicé el camisón, que se había arrugado durante la noche, sintiéndome de repente cohibida. Pero los ojos de Dante me recorrieron con aprecio, sin juzgarme, y me entregó una taza de café preparada exactamente como me gustaba. Tenemos que hablar, dijo. Se me revolvió el estómago al pensar en la boda de Derrick de la noche anterior. Se apoyó en la encimera y, incluso así, con ese aire despreocupado, irradiaba poder. Es dentro de una semana. No has respondido a tu hermana. No voy a ir. Dije que la decisión me parecía correcta. Definitiva. Tenías razón. No les debo mi presencia ni mi perdón. Bien. Dejó el café sobre la mesa. Porque tengo otro plan. ¿Qué tipo de plan? Su sonrisa era depredadora, del tipo que se asegura de que nunca olviden lo que han perdido. Durante la siguiente hora, me lo explicó. El padre de Derrick, Dominic Morrison, había estado utilizando la empresa de consultoría de su hijo para blanquear dinero procedente del tráfico de drogas. Dante había pasado meses reuniendo pruebas, registros bancarios, correos electrónicos, testimonios de personas con las que Dominic se había cruzado, lo suficiente como para enviar a padre e hijo a la cárcel durante 20 años. Iba a esperar, dijo Dante, dejar que tuvieran su boda, su momento de felicidad, y luego destruirlos. Me cogió la mano. Pero prefiero destruirlos ahora y pasar ese día mostrándote cómo es tu vida cuando me eliges a mí. ¿Vas a ir a la policía? ¿Al FBI? En realidad tengo contactos. Ante mi mirada se encogió de hombros. Te lo dije, Picolola. No soy un buen hombre, pero tengo recursos y soy muy bueno haciendo desaparecer problemas. ¿No te hará daño a ti también? Si investigan, no encontrarán nada. Su confianza era absoluta. Yo soy cuidadoso. Los Morrison no lo son. Debería haberme sentido culpable. Debería haber protestado, haber defendido a Derrick y Dominic a pesar de todo lo que habían hecho. En cambio, me sentí ligera. ¿Cuándo? Pregunté. Hoy. Las detenciones tendrán lugar esta tarde. Me atrajo hacia él, y esta noche te llevaré a un lugar especial. ¿Dónde? Ya lo verás. Las detenciones salieron en las noticias de la noche. Vi desde el loft cómo los periodistas se agolpaban en la consultora, mientras Derrick y Dominic eran sacados esposados, y su abogado gritaba que se trataba de acusaciones falsas y venganza. Mi teléfono explotó con llamadas de Vanessa, de mi madre, de gente de la que no había sabido nada en meses. Las ignoré todas. Dante regresó a las 6, se duchó y se puso un traje oscuro que lo hacía parecer el pecado personificado. Me encontró de pie junto a la ventana, observando cómo se encendían las luces de la ciudad. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Libre, admití. ¿Está mal? No, Amorey. Está perfectamente bien. Me entregó una bolsa de ropa. Ponte esto. Vamos a salir. Dentro había un vestido que me dejó sin aliento, de seda carmesí oscuro que se ceñía a cada curva. Elegante y sexy, completamente diferente a todo lo que había llevado nunca. También había zapatos.
Louboutins, consuelas rojas y pendientes de diamantes que sin duda eran auténticos. Dante, no puedo aceptarlo. Sí que puedes. Me besó en la sien. Déjame mimarte, Emma. Déjame presumir de ti. Me preparé en un día. El vestido me quedaba como si estuviera hecho para mí, que probablemente era así. Cuando salí del dormitorio, los ojos de Dante se oscurecieron con deseo. Vísima, susurró. Vas a provocar una guerra con ese aspecto. ¿A dónde vamos? Ya lo verás. Marco nos llevó en coche por la ciudad y de repente me di cuenta de a dónde nos dirigíamos. Austo, el restaurante donde había empezado todo, donde se iba a celebrar la boda de Vanessa en 7 días. Dante, confía en mí, dijo. El restaurante se había transformado. Antes estaba vacío para nuestra comida privada. Ahora estaba lleno de gente. Gente guapa con ropa cara, champán fluyendo, música sonando. Pero cuando entramos, todos se detuvieron, nos miraron y luego se inclinaron. No literalmente, pero la diferencia era clara. No eran comensales al azar. Eran la gente de Dante, su familia, sus socios, su mundo. Y él me estaba presentando ante ellos. A todos, dijo Dante, con la mano en mi espalda. Esta es Emma. Está bajo mi protección, lo que significa que está bajo la protección de todos nosotros. El mensaje era claro. Si la tocas, mueres. Se acercó una mujer, mayor, elegante, con los ojos de Dante. Así que esta es la chica que ha vuelto a humanizar a mi hijo, dijo en un inglés con acento. Me cogió las manos. Soy Loretta, la madre de Dante. Bienvenida, cara. Gracias, logré decir. Ella sonrió. Lleva días sin dejar de hablar de ti. Volvió loco a su padre antes de morir. Que Dios lo tenga en su gloria. Siempre hablando de negocios. Ahora es Emma esto, Emma aquello. Me acarició la mejilla. Eres buena para él. La velada transcurrió en una confusión de presentaciones, comida, vino y música. Dante no se apartó de mi lado en ningún momento, con la mano siempre sobre mí, en mi espalda, mi cintura, mi mano, reclamándome públicamente, asegurándose de que todo el mundo supiera exactamente a quién pertenecía. Y yo le dejé, porque en algún momento de la semana anterior había dejado de luchar contra lo que sentía. Dejé de fingir que era algo temporal o una locura o cualquier otra cosa que no fuera inevitable. Hacia medianoche, Dante me llevó a la sección privada donde habíamos tenido nuestra primera cena, pero en lugar de una mesa, había un pequeño escenario con un micrófono. ¿Qué es esto?, pregunté. Me tomó ambas manos y por primera vez desde que lo conocí, parecía nervioso. Te dije que lo quería todo. Emma, tu confianza, tu tiempo, tu corazón. Lo decía en serio. Se arrodilló, se me cortó la respiración. Sé que es rápido, dijo. Sé que tienes todas las razones para huir, pero también sé que nunca he sentido por nadie lo que siento por ti. Me haces querer ser mejor. Me haces creer que alguien como yo se merece algo bueno. Sacó una caja y la abrió para mostrar un anillo que probablemente costaba más que una casa. Cásate conmigo, Emma. No por venganza, ni por estrategia, ni por nada más que el hecho de que te amo. Te amo y quiero pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca vuelvas a sentirte invisible. Las lágrimas corrían por mi rostro. Tú me amas, desesperadamente, completamente, probablemente demasiado. Su sonrisa era temblorosa. Entonces, ¿qué me dices, Pícola? ¿Serás mía para siempre esta vez? Todo pensamiento racional decía que esto era una locura. Nos conocíamos desde hacía una semana. Él era un criminal. Su mundo era peligroso. Pero cuando lo miré de verdad. Vi más allá del peligro y el poder. Y vi al hombre que había debajo. El hombre que me había abrazado mientras dormía. Que me había comprado ropa de mis colores favoritos. Que había destruido a mis enemigos sin que se lo pidiera. El hombre que había visto a la invisible y destrozada que era yo, y había decidido que lo valía todo. Sí, susurré. Sí, me casaré contigo. El restaurante estalló en vítores cuando me deslizó el anillo en el dedo y se puso de pie, atrayéndome hacia él para darme un beso que me calentó por dentro. Sus manos me acariciaron la cara como si fuera algo precioso.
Y cuando se apartó, también tenía lágrimas en los ojos. Son mías, dijo. Son tuyas, le dije. ¿Pero Dante? Sí, amore, yo también te quiero. Su sonrisa podría haber incendiado el mundo. 3 meses después, estaba en otra suite nupcial, con un vestido que hacía que el que había elegido Vanessa pareciera un trapo de cocina. Loretta se ocupaba de mi velo mientras la prima de Dante, ahora mi mejor amiga, me retocaba el maquillaje. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Vanessa. He visto el anuncio del compromiso. Mamá no deja de llorar. ¿Cómo has podido hacerle esto a nuestra familia? Lo borré sin responder. Otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Felicidades por tu próxima boda. Derrick te envía saludos desde la cárcel. Sonreí, llamaron a la puerta y Marco asomó la cabeza. Señora Castellaniano, todavía no. Le recordé que ya era hora. Te está buscando. Dice que no puede esperar más. Loretta se rió. Mi hijo nunca ha sido paciente. Ve, cara, nos vemos en el altar. Encontré a Dante en el pasillo, paseándose como un animal enjaulado con su esmoquín a medida. Cuando me vio, se detuvo. No deberías verme antes de la boda, le dije. Que le den a la tradición. Me atrajo hacia él. Necesitaban asegurarme de que eres real, de que realmente vas a hacer esto. ¿Te estás arrepintiendo? Nunca. Me besó suave y dulcemente. Sigo esperando a que te des cuenta de que podrías aspirar a algo mejor. No hay nada mejor, le dije con sinceridad. Solo existes tú, dijo él, apoyando su frente contra la mía. Te amo, Emma, más de lo que creía que podía amar a nada. Yo también te amo. Hombre posesivo, sobreprotector y completamente loco. Tu hombre posesivo, sobreprotector y completamente loco. El mío, asentí. La ceremonia fue pequeña, solo con la familia y los amigos más cercanos en una capilla privada que Dante aparentemente había comprado para la ocasión. Mi madre no había venido, todavía furiosa por mi traición a Vanessa. No me importaba. Loretta me había acogido como a una hija y la familia de Dante me había recibido con los brazos abiertos. Cuando caminé por el pasillo y vi a Dante esperándome, con los ojos brillantes por las lágrimas, supe que había tomado la decisión correcta. Pronunciamos nuestros votos en inglés y en italiano, prometiéndonos amor eterno y siempre, con todas las palabras dramáticas y románticas que se nos ocurrieron. Cuando el sacerdote finalmente dijo que podíamos besarnos, Dante me atrajo hacia sus brazos y me besó como si fuera a morir sin mí. Señora Castellaniano, murmuró contra mis labios. Por fin, la recepción fue exactamente como esperaba. Lujosa, hermosa, llena de hombres peligrosos con trajes caros y sus elegantes esposas que me trataban como a una reina. Bailamos hasta que me dolieron los pies, comimos comida que sabía a gloria y vi cómo mi marido cautivaba a todos los presentes sin apartar los ojos de mí ni un momento. Hacia medianoche me llevó aparte. ¿Lista para irnos?, me preguntó. ¿A dónde? A nuestra luna de miel. Te llevaré a Italia, a Nápoles, concretamente. Quiero enseñarte de dónde soy, presentarte a mi familia y mimarte durante 2 semanas seguidas. ¿Y tu negocio? Puede esperar. Me besó en el cuello. Ahora tú eres mi prioridad, amore. Siempre. Mientras salíamos de la recepción bajo una lluvia de pétalos de rosa, miré atrás hacia la vida que dejaba atrás. La chica invisible que se había matado a trabajar para gente que no la apreciaba, que había sido traicionada, descartada y borrada. Esa chica ya no existía. En su lugar había una mujer que había sido reclamada por un monstruo y había aprendido que, a veces, los monstruos eran exactamente lo que necesitabas. Una mujer que había elegido el peligro y la pasión por encima de la seguridad y la invisibilidad. Una mujer que se había encontrado a sí misma al dejar que otra persona la viera primero. Dante me ayudó a subir al coche. Esta vez no era un todoterreno, sino un Alfa Romeo Vintage que ronroneaba como un gato peligroso, y atravesamos la ciudad en dirección al aeropuerto. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó, buscando mi mano con la suya. Miré mi anillo de boda, con diamantes y zafiros que reflejaban las luces de la calle como estrellas, y al hombre a mi lado que había trastocado todo mi mundo. Ni una sola cosa.
respondí con sinceridad. Llevó mi mano a sus labios y me besó los nudillos. Bien, porque ahora estás atada a mí, señora Castiano, para bien o para mal, sobre todo para mal, conociéndote, probablemente. Su sonrisa era maliciosa, pero nunca aburrida. Mientras conducíamos en la noche hacia nuestro futuro, hacia Italia, hacia una aventura y una vida que nunca había soñado posible, me di cuenta de algo importante. Ser invisible había sido seguro, cómodo, fácil. Pero ser vista, realmente vista, verdaderamente apreciada, completamente reclamada por alguien que me amaba lo suficiente como para quemar el mundo por mí. Eso era vivir, y yo por fin estaba gloriosamente